Casas y la doctora Maru Macei, y de quienes hablaré un poquito de su, bueno, un breve su currículum. La doctora Maru Macei es dermatóloga y dermatopatóloga, profesora adjunta en la Clínica de Dermatología y jefa de unidad de dermatopatología en el Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. El doctor Gabriel Casas es patólogo y dermatopatólogo, docente asociado en la Universidad de Buenos Aires, jefe del Departamento de Patología Hospital Alemán. Y el tema de ahora será las vasculitis. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos y están en su casa. Y dejo ya de aquí hablar. Recuerden comentarios y preguntas a través del chat. Y prácticamente nada más. Podemos interrumpirles, creo que en el momento que ocurren las dudas y las preguntas, obviamente en el momento pertinente, y listo. Muchas gracias y bienvenidos, y muchas gracias Maru y Gabriel. Bueno, gracias Marcela por la invitación. Voy a empezar yo y un placer ser coordinado por ti. La verdad que lo hemos visto en otras oportunidades ya y es muy dinámico y nos gusta esta manera de trabajar. Así que cuando haya preguntas y se produzca el primer hueco o espacio, por favor que vengan inmediatamente sin anestesia. Bien, la idea es tratar de encarar las vasculitis en un contexto un poco más amplio para poder plantear los diagnósticos diferenciales, y para eso el término que utilizo es muy discutido y muchos patólogos no les gusta, entre ellos algunos muy cercanos a mí. Está este término de vasculopatías para tratar de abarcar en forma conjunta las vasculitis y a las vasculopatías no vasculíticas, por llamarlas de alguna manera, pero que producen eventos finales similares, que son eventos hemorrágicos e isquémicos, con una clínica que no siempre es fácil de distinguir entre unas y otras, pero con obviamente un encare terapéutico totalmente distinto. Entonces definimos y entendemos por vasculitis aquellos procesos inflamatorios que ocurren primariamente en la pared vascular, o sea, el campo de batalla, en este caso, es la propia pared vascular, que puede ser de distintos tamaños o grosores, de acuerdo a qué vaso sea, y obviamente va a haber una destrucción de la pared que lleva a estos eventos. En cambio, los procesos no vasculíticos, que Andrew Carlson creo que denominó muy bien pseudovasculitis, son procesos no inflamatorios, que ocurren con predominio en la pared vascular, ¿sí? Hay otras cuestiones aparte, que son las vasculitis secundarias, mal llamadas vasculitis, que es cuando un proceso inflamatorio se lleva puesto en su crecimiento a un vaso de manera secundaria, ¿sí? Pero bueno, dentro de estos procesos no vasculíticos, que no competen tanto a la clase de hoy, incompetencia vascular, desórdenes fibrinolíticos o de la coagulación, infecciones de la pared de los vasos, embolias, trombosis, vasoespasmo, trauma vascular, patología de la pared vascular. El resultado final es similar y las mismas dificultades para distinguirlas. Este es el trabajo de Andrew Carlson con un colega coreano, Ron Chen, que es muy prolífero en cuanto a publicaciones en el sentido de histopatología de la vasculitis, mostrando todos estos fenómenos que yo mencioné de vasculopatías no vasculíticas y entidades dentro de estos mecanismos, ¿sí? Tal vez dermatitis purpúrica pigmentaria como un mecanismo de incompetencia vascular, etcétera. No competen a la clase, pero tenerlas en cuenta como un diagnóstico diferencial, ¿sí? Entonces nos vamos a abocar en nuestra clase a este primer grupo. Obviamente, vasculitis en un sentido amplio tiene que ver fundamentalmente con piel y también con otros órganos como riñón, pulmón, pero en el caso de las sistémicas, pero tal vez el órgano más frecuente sea el de la piel, y por eso lo estamos viendo en el día de hoy. En la piel puede afectar vasos pequeños dérmicos, dando clínica en relación a estos vasos pequeños, púrpura palpable, eritema infiltrado, o puede afectar vasos musculares pequeños en la hipodermis, cambiando entonces ya la clínica a eritema de tipo nodular, livedo, úlceras profundas, gangrena, ¿sí? Obviamente la clínica y el tamaño de los vasos están en relación. De todos estos fenómenos son todos muy fáciles de entender y no merecen mucha mayor explicación, excepto tal vez el concepto de livedo, y en ese me quiero detener un minuto. Este es el clásico esquema de Spateholz, esto lo sé por mi padre que me enseña cuestiones históricas de la dermatopatología, pero está reproducido en una cantidad de libros donde muestra los distintos tipos de vasculatura. Y a mí me gusta porque este esquema muestra cortes horizontales de piel, para entender lo que es livedo. Cuando uno ve una livedo reticular, lo que se está poniendo en evidencia es este plexo subpapilar, que algunos denominan plexo venoso medio también. En el corte transversal lo ven a esta altura, ¿sí?
es el mismo que divide un melanoma Clark 2, digamos, de un Clark 4 o el Clark 3 cuando hay ensanchamiento, la infiltración ocurre hasta ese nivel, ¿sí? Y esta es la distribución que tiene, y cuando esos canales del plexo venoso medio se hacen evidentes, ya sea por dilatación, sea porque haya embolismos, por ejemplo, en estos vasos más pequeños, o por deoxigenación, que a veces hasta puede ser una cuestión fisiológica, se manifiesta esta vasculatura y entonces van a tener el aspecto del livedo. En este caso son embolias neoplásicas arteriolares, ¿sí? Es mucho más raro de lo que uno está acostumbrado a ver en cáncer de mama y demás. Bien. El esquema en el corte transversal nos estamos refiriendo a este plexo a esta altura, ¿sí? Plexo venoso medio o plexo subpapilar, si lo quieren llamar en otra nomenclatura. Como dijimos, otro elemento a tener en cuenta, aparte del tamaño de los vasos, es la respuesta inflamatoria principal y distinguirlo de pseudovasculitis, ya mencionado, y vasculitis secundaria. Para entender el concepto de vasculitis, mal llamada vasculitis secundaria, si ustedes tienen una úlcera que se lleva puesto un vaso que está inmediatamente por debajo, ese vaso va a estar inflamado, pero no es la causa de la úlcera, sino que el vaso inflamado en ese caso es consecuencia. Si uno quiere saber si hay una vasculitis que está produciendo una úlcera, conviene buscar vasos alejados de la úlcera para entender que no están siendo afectados por la úlcera en sí. Entonces, obviamente en piel estamos viendo vasos de calibre pequeño y como mucho de calibre mediano. Estos son los tamaños y la nomenclatura: arteria pequeña entre 100 y 1000 micras, lo mismo vena pequeña, arteriola, vénula y capilar, estamos hablando por debajo de las 100 micras. Acá tienen arteria pequeña y vena pequeña a nivel de la hipodermis o la unión entre la hipodermis y la dermis, y vemos que con fibras elásticas tienen distinta constitución. La arteria tiene una lámina elástica interna muy bien constituida, la vena no tiene una lámina elástica interna bien constituida, en cambio tiene fibras elásticas distribuidas en todo el espesor de la pared, sin una muscular tampoco bien constituida, y sí tiene una red interesante de fibras elásticas por fuera. Entonces acá tienen sin fibras elásticas, algo que puede ser un poco más difícil de interpretar, pero tienen la arteria a la izquierda, acá mayor aumento, y la vena a la derecha, ¿sí? Con lo cual uno diría hay que hacer fibras elásticas para ver de qué se trata en la mayor parte de los casos. Sobre todo si hay una vasculitis que modifica el aspecto de los vasos. Y acá lo tienen, la arteria con la elástica interna y la vena con fibras elásticas que están distribuidas en todo el espesor y que a veces parecieran condensarse en una elástica interna, pero que es discontinua, ¿sí? Y tiene todo esto interpuesto. A nivel de arteriola, la lámina elástica interna que adhiere por fuera de la célula endotelial, las vénulas no tienen elástica interna, y ojo que puede haber una capa perivascular de fibras elásticas en las vénulas que puede imitar una lámina elástica interna en los casos de vasculitis. Lo vamos a ver inmediatamente, y esto ha sido una confusión histórica a lo largo del tiempo. Acá tienen arteriola y vénula, ya de menor tamaño. Fíjense dónde estamos, ¿sí? Topografía, estamos en dermis ya, acá no hay grasa, estamos en medio de la dermis reticular. Entonces, fíjense que la vénula tiene elásticas por fuera, pero si uno mete una vasculitis acá, puede parecer la elástica interna de una arteria. Entonces puede ser muy difícil de distinguir a veces determinadas patologías que veremos. Entonces, la dificultad entre arteria subcutánea y vena subcutánea. Estamos yendo a la hipodermis. La arteria, como mencionamos, una capa muscular compacta, concéntrica, continua, ausencia de fibras elásticas en la media, y la presencia de una lámina elástica interna gruesa y delimitada, mientras que la vena tiene una capa muscular en la media que está en bandas discontinuas, no está bien constituida, hay muchas fibras elásticas presentes en esa capa media, y hay una ausencia de una lámina elástica interna, y eventualmente si vamos a las venas de miembros inferiores, al igual que los linfáticos en miembros inferiores, pueden encontrar válvulas, que son importantes para definir qué son venas en esos casos. Bueno, lo mencionado de las elásticas externas en una vena, pueden complicar la evaluación con respecto a una arteria, y las venas de la piel del pie, dorsal o plantar, pueden tener una muscular gruesa, compacta, y simular una arteria por una cuestión anatómica y de presión hidrostática, ¿sí? Vamos a casos de vasculitis, no voy a dar nombres ni patologías, pero para tratar de interpretar. Tienen un proceso inflamatorio con destrucción de la pared, neutrófilos, fibrina en el interior, y acá tienen un BBG, una técnica de fibras elásticas, donde se ve que hay fibras elásticas que parecían estar por fuera. Esto parece ser una vena, ¿sí? Aparentemente. Pero obviamente esto no es fácil si uno no tiene las fibras elásticas para tratar de distinguir unas de otras. Entonces acá hubo una cuestión histórica mal interpretada: venas, arterias, arteriolas,
una cuestión decisiva en patología hipodérmica, una gran revisión de Luis Requena, con colegas muy prominentes. Este era el concepto y el dibujo histórico de los libros de Ackermann de lo que era arteria y lo que es vena, ¿sí? Pero, claro, esta no es la vena que uno después se encuentra en los cortes, y entonces viene el cambio de interpretación. Esta es la vena que dibujaban, y acá está la vena en continuidad con vena muscular en miembros inferiores, con una capa muscular importante y hasta con una válvula. Acá no hay duda que esto es vena, pero es distinta de lo que ilustran los libros. Entonces el concepto actual de vena debiera ser este, que es el que proponen en el dibujo de Requena, en el trabajo este que yo menciono, y esto plantea una cantidad de interpretaciones distintas en algunas patologías, ¿sí? Y me refiero básicamente a esto, confundir tromboflebitis con una PAN, una poliarteritis nodosa cutánea. Obviamente la PAN ocurre en arteria, mientras la tromboflebitis es en vena. Y ha sido muy frecuente la confusión de tromboflebitis con respecto a PAN, especialmente esas PAN cutáneas sin afectación en otros órganos, ¿sí? La clínica puede haber algún tipo de superposición, a la izquierda una tromboflebitis superficial, a la derecha la panarteritis nodosa, y las histologías en panorámico son prácticamente indistinguibles. Miren este proceso inflamatorio, obviamente angiocéntrico en ambos casos, y con destrucción de la pared del vaso. Y ahí viene la discusión, bueno, hay que hacer fibras elásticas. Cuando uno mira en el caso de la vena, y obviamente este es el caso seleccionado para el trabajo que publica Ron Chen, ¿sí? Ven las fibras elásticas en todo el espesor de la muscular, mientras que en la PAN las fibras elásticas están constituyendo una lámina elástica interna perfecta, y acá podemos distinguir un proceso del otro, obviamente con las implicancias en cuanto a las asociaciones y demás, ¿sí? Bien, yendo ya a los criterios histopatológicos de vasculitis, de daño vascular, ¿qué es lo que uno trata de encontrar? Y acá no incluimos las vasculitis símiles, las vasculitis secundarias y los procesos tipo pseudovasculitis, ¿sí? Por un lado, excluimos el daño vascular no causado por células inflamatorias. Esa es una pregunta. Uno dice vasculitis por, qué sé yo, una micosis angioinvasiva, una aspergilosis. Bueno, bárbaro, hay una verdadera inflamación del vaso, pero por definición queda fuera el concepto de vasculitis. El tratamiento es otro, la interpretación es otra, ¿sí? O el daño vascular con un efecto secundario, por ejemplo, que el vaso esté al lado de área de necrosis o de destrucción, como venía mencionando. Un ejemplo clásico es en el epidermo gangrenoso con la úlcera socavante que va destruyendo todo lo que pasa, lo que encuentra alrededor, incluyendo vasos. Y pueden dar imágenes de vasculitis que no son reales, ¿sí? Abscesos, úlceras no vasculitis suprayacente, o, por ejemplo, en el caso de tuberculosis, necrosis gaseosa-dérmica subcutánea que se lleve puesto en su crecimiento un vaso, ¿sí? La biopsia, en cuanto al tiempo de evolución y a otros conceptos, cómo debe ser realizada, y esto me meto en el terreno del dermatólogo, pero bueno, las lesiones purpúricas o infiltradas son diagnósticas hasta 48 horas, las lesiones eritematosas nodulares más profundas hasta 72 horas de la aparición de las lesiones, tal vez las vasculitis leucocitoclásicas son las más cortas en cuanto a uno encontrar los hallazgos en una lesión que tiene ya un tiempo de evolución. Muchas veces uno ve lesiones evolutivas, porque han pasado más de 48 horas en vasculitis leucocitoclásica, y uno ve la hemorragia, digamos, el campo de batalla después de que la batalla terminó. Entonces no tiene el diagnóstico de vasculitis, pero ve todo lo que acompaña a la vasculitis, hemorragia, etc. La selección de las lesiones, en las lesiones purpúricas, buscar el sector más palpable, en las lesiones infiltradas o nódulos, buscar sectores más tensos o rojizos. Y las técnicas obviamente son distintas. En lesiones purpúricas con un punch bien orientado alcanzan. Las lesiones eritematosas nodulares más profundas, una biopsia elíptica, una losange, a veces derivarlo a un cirujano plástico buscando un nódulo para poder obtener el diagnóstico. Y recuerdo casos que he visto de panarteritis nodosa donde las lesiones, intentos de biopsia por punch y demás, en 3 o 4 oportunidades hasta que no se hizo una biopsia, como decimos a veces, gritando osteoclasto, o sea, hasta el hueso, buscando intensidad en la biopsia, que por otra cosa es difícil en miembro inferior, ¿verdad? Sugerimos siempre 2 biopsias, una para formol y otra para solución fisiológica. Esto lo va a hablar Maru Macei cuando yo termine, para aclarar un poco cuándo sí, cuándo no. Discusiones en cuanto a cómo mandar la biopsia en solución fisiológica. Si la biopsia llega al servicio de patología en las próximas 2 o 3 horas, no hace falta ni siquiera refrigerarla. Si va a tardar 24 horas, poner hielo común, el hielo seco, el que se usa para las heladerías, eso suele congelar a la muestra, con lo cual no es bueno, ¿sí? Y después está el famoso método de transporte de Beno-Mitchell,
que es bastante complejo para hacerlo, pero es bastante bueno y permite el traslado por mayor tiempo de duración sin necesidad de refrigerar la muestra. Muchas de las vasculitis, poliarteritis nodosa y otras, tienen afectación segmentaria en los vasos, con lo cual a veces los cortes histológicos no toman el área de vasculitis diagnóstica. Entonces, por ejemplo, acá tienen un corte original a la izquierda y el desgaste mostrando el vaso, que tranquilamente podría ser una arteria de mediano calibre y podría corresponder tranquilamente a una PAN, ¿sí? Y la afectación, que es segmentaria. Bien. Con respecto a la inmunofluorescencia, el rol de la fluorescencia, sobre todo en biopsias de púrpuras palpables en miembros inferiores con histología de vasculitis leucocitoclásica, eso puede arrojar algún elemento más para tratar de discernir lo que es una simple vasculitis, digamos, no mediada por complejos inmunes. Por ejemplo, las ANCA relacionadas son pausinmunes o sin inmunofluorescencia, sin depósitos. Churg-Strauss, la granulomatosis de Wegener, que no hay que mencionar más ese nombre, o la poliangitis microscópica, que son las tres clásicas. Las vasculitis mediadas por inmunocomplejos, IgM o IgG. Hoy día, dentro de esto, aparecerían las vasculitis asociadas a enfermedades sistémicas, le hace lupus, AR, artritis reumatoidea, etc., o la púrpura globulinémica, e inclusive la púrpura Jauregg-Henoch asociada a depósitos de IgA. Bien. También la misma historia con las biopsias de inmunofluorescencia, son diagnósticas en las primeras 48 horas con 100% de depósitos. Esto va disminuyendo y a partir de las 72 horas uno no ve depósitos en esas biopsias, siendo que en las lesiones agudas sí están. Los criterios histopatológicos, entonces, la infiltración angiocéntrica de células inflamatorias y el daño de la pared vascular. En el caso de los vasos pequeños, la infiltración es perivascular, no hay mucha pared para evaluar esto de infiltración de la pared del vaso, son vasos muy chicos, entonces uno ve por fuera del vaso las células inflamatorias o la necrosis fibrinoide de la pared, que sí se ve la siderofilia clásica. En vasos musculares sí, ya hay una infiltración que es perivascular y parietal de células inflamatorias, y la necrosis fibrinoide de la pared sumado a destrucción de la lámina elástica interna, que uno la ve en los vasos musculares, ¿sí? Entonces, en lesiones crónicas de vasos musculares puede haber arteritis en estado cicatrizal, engrosamiento fibroso intimal, neovascularización, fenómenos por anticoagulantes o vasodilatadores que modifican el aspecto de la biopsia. En las lesiones tempranas, arteritis aguda o subaguda, inflamación sin fibrosis intimal y corticoide. En los vasos más pequeños, las lesiones crónicas, lo que hay es un engrosamiento fibroso intimal y a veces es perivascular, como en el caso del llamado eritema levator-Diutimo, o sea, granuloma facial, y nosotros los patólogos quirúrgicos lo vemos también a nivel de las IgG4, por ejemplo, con esa fibrosis en forma de catáfila alrededor de vasos pequeños, ¿sí? Las lesiones tempranas, inflamación aguda o subaguda. Vamos a ver algunas lesiones en vasos musculares, con un efacédula íntima y hay depósitos de fibrina. Estos son lesiones mínimas de vasculitis en vasos de calibre mediano, ¿sí? Acá tienen fibrina en la pared, esto para el patólogo es bastante clásico de ver, ¿sí? Destrucción de la pared con un aspecto hialino, fibrinoide de toda la pared, hay pérdida, digamos, del contorno vascular y presencia de un denso infiltrado que es claramente angiocéntrico, ¿sí? Acá tienen probablemente por lo discontinua de la capa muscular una vena de miembro inferior, probablemente con todo el proceso inflamatorio interpuesto entre la capa muscular, ¿sí? La lámina elástica interna, por más que no es una técnica de fibras elásticas, pero se hace bastante evidente aquí como que está presente de manera, digamos, continua o discontinua, siendo una vena. En este caso ya es más difícil, tienen gran infiltración con el ensanchamiento de toda la pared, un trombo de fibrina en el interior, presencia de elementos inflamatorios, no hay duda que es una vasculitis, pero si acá tenemos que tratar de establecer si es una vena o una arteria, puede ser bastante más complejo. Acá tienen otro caso, hay fibrina en el interior, gran infiltrado inflamatorio, presencia de neutrófilos, piocitos inclusive, y la técnica de fibras elásticas mostrando una elástica que parece ser interna, con lo cual uno diría, bueno, esto es una arteria o arteriola, ¿sí? Lo mismo en este caso, vemos un ejemplo muy parecido al anterior, ¿sí? A veces el tema pasa por la disrupción de la lámina elástica, como vemos en este caso, ¿sí? Acá se puede adivinar inclusive con hematoxilina eosina.
y acá un ensanchamiento subintimal con presencia de células inflamatorias y probablemente algo de fibrina. Directamente una obturación de un vaso a nivel de la hipodermis, ¿sí? Y esto ya tiene cierta evolución porque es fibrótico, está organizado, hay fibroblastos acá, inclusive puede haber fenómenos de recanalización como ocurre en la imagen de la derecha. Probablemente, no tengo pruebas acá, esto puede ser una panarteritis nodosa evolucionada. De hecho, la PAN tiene lesiones en distintos estadios evolutivos de acuerdo a la topografía, ¿sí? Voy a ir pasando estos ejemplos histológicos. Acá tienen en una misma muestra un estadio reparativo y un estadio subagudo. Acá ven la fibrina periférica. En este caso ya tienen organización de la luz en un periodo reparativo ya avanzado. Probablemente también por las distintas lesiones, distintos tiempos y por el tipo de vaso, una panarteritis nodosa. Y ahí tienen el detalle de una lesión organizada con fibrosis y recanalización contra una lesión que es más fibrinoide, más aguda, ¿sí? Bien. La relación en piel con respecto al tamaño de los vasos y las distintas patologías, acá tienen las vasculitis de vasos pequeños a nivel de dermis, después tienen las arteritis y flebitis subcutáneas con vasos más grandes, y hay algunas patologías que pueden oscilar entre los vasos medianos y los vasos pequeños, clásicamente las ANCA relacionadas, que la tienen acá, polingitis microscópica, Wegener y Church-Strauss, las asociadas a enfermedades sistémicas como ser lupus eritematoso, AR, Sjögren y otras, o inclusive enfermedades autoinmunes como enfermedad crónica, colitis ulcerosa, ¿sí? Enfermedad inflamatoria intestinal en general. Patologías afectando ambos vasos, ¿sí? Vasos musculares en la profundidad y vasos dérmicos pequeños. Esto probablemente pueda ser alguna de estas ANCA asociadas, ¿sí? Que son las que pueden afectar un poco de los dos, ¿sí? Acá tienen una venulitis más superficial con eosinófilos y acá en profundidad una flebitis, una vena más grande, granulomatosa con algunas células gigantes periféricas. Bueno, 2 palabras, estoy casi en tiempo, con respecto a las clasificaciones. Esto no va a ser abarcativo, simplemente contar un poco la evolución de las vasculitis sistémicas en relación a las cutáneas y la incorporación de conceptos. Esta era la vieja clasificación de Charles Genet, llamada comúnmente por su sitio de origen de Chapel Hill, donde estaban incluidas algunas de las cutáneas dentro de las sistémicas, pero la mayor parte de ellas eran las sistémicas sin mucho interés por lo que uno estaba acostumbrado a piel. O sea que este cuadro era fundamentalmente dominado por patología renal, a partir de la cual se fue extendiendo a otras áreas. Gran parte del aporte dermatológico viene de mano de 2 autores mencionados ya, Andrew Carlson, un gran colega, un gran amigo, y también Ron Chen, donde muestran estos gráficos y donde incorporan estos conceptos del tamaño de los vasos y las distintas patologías. Esto ya estuvimos mencionándolo. Por ejemplo, hay patologías de vasos pequeños en la superficie en piel, vasculitis leucocitoclásicas, Jones y Henoch no suelen afectar vasos profundos. En cambio, las ANCA relacionadas, como polingitis microscópica, que lo hace en menor medida, o Church-Strauss y Wegener, que sí se pueden extender a vasos más profundos. Lo mismo las asociadas a enfermedades sistémicas, ¿sí? Y bueno, la traducción de este cuadro, vistas de la histología, ¿sí? Lo mismo que dijimos, ANCA relacionadas arriba y abajo, por decirlo de una manera vulgar, Jones y Henoch y vasculitis leucocitoclásica arriba solo, y la PAN solamente abajo, sin afectación microscópica. En cuanto a las causas, el cuadro es complejo, pero hay enfermedades por complejos inmunes, como dijimos, enfermedades ANCA relacionadas, antimembrana basal, que esto en piel prácticamente no afecta, estos son de riñón, y enfermedades ANCA-P, ANCA-C, ANCA-P. ¿Sí? Algunas de estas pueden tener vasculitis sistémica, otras veces se presentan solamente en piel, ahí vienen los problemas, ¿sí? Esta es la adaptación actual de esa clasificación, esta es Chapel Hill versión 2012, donde se incorporan sí ya algunas patologías cutáneas, como vasculitis por IgA, Jones y Henoch, la crioglobulinémica, y la vasculitis hipocomplementémica, o lo que conocemos como urticaria vasculitis, ¿sí? Vasculitis por anti-C1Q. Ya empieza a haber incorporación de patologías cutáneas, ¿sí? Y acá tenemos entonces la nomenclatura de la vasculitis cutáneas adaptada a Chapel Hill. Este es un trabajo de consenso entre la gente que maneja la vasculitis sistémica, Charles Genet, y algunos de los autores mencionados, Andrew Carlson, Ron Chen debe estar por algún lugar, que ahora no lo veo, Luis Requena y otros colegas y amigos, ¿sí? Acá lo tiene Ron Chen. Bernard Selger también. Y entonces, bueno, esto sería tal vez la mejor manera de verlo, la presencia de
estos criterios de clasificación de Chapel-Hill. Vasculitis de grandes vasos sigue siendo lo clásico, Takayasu y arteritis de células gigantes con excepcional afectación cutánea de las arteritis de células gigantes, no para Takayasu. Las vasculitis de vasos medianos, PAN y Kawasaki. PAN sí afecta piel y puede ser componente de vasculitis sistémica. Kawasaki no la vasculitis, sí conocemos que está el complejo mucocutáneo, pero no la vasculitis per se afectando piel. Y la vasculitis de vasos pequeños, tenemos las ANCA asociadas que por supuesto afectan piel, la IgA que por supuesto que puede afectar piel, y la vasculitis urticariana hipocomplementémica como una incorporación que puede ser parte de un complejo sistémico o afectar piel en forma dominante. Me interesa mencionar la clasificación porque se incorporan BSET, que es una patología clásica de piel, produciendo úlceras aftoides a nivel de mucosa oral y de genital, y puede ser parte de una patología sistémica o ser predominantemente cutánea, y otra que no es tan importante de piel, que es el síndrome de Cohen con afectación ocular y auditiva. Y después la vasculitis asociada a enfermedad sistémica, donde la vasculitis no es lo primordial, por eso la distinción con estas otras que también son sistémicas. Solamente cuando tiene un Wegener, un Church-Strauss, una polingitis microscópica, la vasculitis es lo principal. En cambio, en estas por enfermedad sistémica, la vasculitis es algo que puede aparecer en forma anecdótica, no quiere decir que no tenga repercusión, pero no es obligatorio, ni mucho menos. La vasculitis, por ejemplo, en lupus, en artritis reumatoidea, sarcoidosis, etc. Las conocidas o con causa conocida, drogas, infecciones, sepsis y demás, pero en las infecciones sin el agente presente en la vasculitis, sino asociada, por ejemplo, en hepatitis B, hepatitis C, etc. ¿Sí? Y acá la incorporación, que no están todavía incluidas en el Chapel-Hill, pero ya se discuten en ese consenso de las cutáneas como órgano único, y ahí sí entra la vasculitis IgG-IgM, que sería la leucocitoclásica actualmente metida de esta manera, vasculitis nodular, antiguo eritema indurado de Basen. Uno como dermatopatólogo se emociona que esto pase a ser terreno ya de una clasificación más grande de vasculitis. Eritema elevato diutinum como granuloma facial, vasculitis macular hipergamaglobulinémica y la urticaria vasculitis no asociada a hipocomplementemia, o sea, la normocomplementemia. Entonces ya hay una manera de encararlo y con todas patologías que afectan piel y que pueden o no formar parte de un espectro de afectación sistémica. Y con esto doy por terminado, no hubo preguntas porque no di lugar prácticamente para ir rápido, pero bueno, muchas gracias por la atención y estoy dispuesto a responder lo que necesiten. Sí, muchísimas gracias, Gabriel. Fue impecable la presentación y el abordaje histológico desde el tamaño y las características de los vasos. Sí tienes por acá un comentario y pregunta de la doctora Elizabeth Ball. En las urticarias vasculitis siempre vas a encontrar necrosis fibrinoide. A veces se ve el polvo nuclear, los eritrocitos extravasados, pero espérenme, es que aquí se me movió, pero no la necrosis fibrinoide. A ver, no tengo mucha experiencia en urticaria vasculitis porque no tengo mucha clínica que acompañe algunas vasculitis que de pronto podrían ser, ¿sí? O sea, para tener una urticaria vasculitis tiene que haber una sospecha clínica, hoy día tiene que haber un laboratorio de hipocomplementemia, al menos en alguna de ellas, y aún así, si está muy bien demostrado clínicamente, pueden ser las normocomplementémicas. Los casos que tengo bien ilustrados y bien comprobados, lo que veo es una gran neutrofilia, gran afectación en vasos que son de pequeño calibre, pero un poco más profundos que los que uno ve en la vasculitis leucocitoclásica. Y es verdad, no veo mucha necrosis fibrinoide. Esa es mi experiencia, pero mi experiencia, casos probados, yo tengo 3 biopsias. Soy patólogo y tengo dermatólogos que me remiten biopsias. Con suerte, a veces tienen la sospecha clínica. Dice el doctor Collado. Espéreme también. Yo me estoy riendo porque ahí aparece una pregunta de cómo es la vasculitis o la vasculopatía en el COVID-19. Es una clase de 1 hora más o menos. Hay distintos tipos, ¿verdad? Pero la mayoría son vasculopatías trombóticas. Algunos casos parecieran tener algún tipo de vasculitis asociada, pero digamos, no de manera muy comprobable en cuanto a inmunofluorescencia y demás, ¿sí? Aunque el doctor Rodríguez Peralta mostró en una de sus clases y en los trabajos, inclusive la charla que el otro día dio la doctora Isabel Colmenero, mostraban también algunos con depósitos, ¿sí? de inmunocomplejos, pero la verdad es que la mayor parte pareciera ser
trastorno trombótico, pero no puedo hablar de un tipo cuando en realidad hablan de 5 mecanismos distintos, ¿no? El doctor David Coletti dice, por favor, denme su comentario sobre la utilidad de la inmunofluorescencia para el diagnóstico de vasculitis y en qué caso se aconseja. Creo que podemos guardar la pregunta para la charla de Maru, ¿sí? No me quiero adelantar. Entiendo, si Maru no lo responde después, pero yo creo que ella va a hablar de este tema. Hace un comentario Juanca Díez de Medina, que bienvenido. En COVID, eritema pernio-like, Claro. trombosis. Claro, la clínica es de similperniosis, en muchos de los casos, no en todos, y esos casos lo que muestran es, hay un fenómeno trombótico, sin vasculitis, más que nada trombo. Pero hay otros casos que tienen vasculitis, o sea, no hay una uniformidad en los hallazgos histológicos, ¿sí? Hace una aclaración la doctora Margarita Olivier de Venezuela, de Caracas, dice, ¿por qué se incluye el eritema elevatum duodenum en y el granuloma facial cuando en este último se señala que no debe presentarse vasculitis? He discutido, o sea, el hecho de que el eritema elevatum duodenum / granuloma facial presenten o no vasculitis, muchos lo ponen como ejemplo de vasculitis. Yo la primera vez que doy una clase mostrando esto dentro de vasculitis es a partir de la clasificación donde Andrew Carson lo incluye. Lo que se ve habitualmente es el engrosamiento fibroso alrededor del vaso, esa catáfila. De hecho, la historia muestra que primero se vio la descripción del eritema elevatum duodenum es histórica y clásica con ese engrosamiento fibroso perivascular. El doctor Mario Armando Luna, hace ya unos 15 años atrás, describió lesiones similares en el tracto respiratorio superior y empezó a hablar en el sentido de fibrosis angiocéntrica eosinofílica, cambiando los neutrófilos del granuloma facial y del eritema elevatum duodenum por los eosinófilos que se veía ahí. Y después el criterio se amplió inclusive hasta la enfermedad IgG4 relacionada, donde están los plasmocitos, los eosinófilos, la catáfila alrededor. Yo no estoy seguro que sea todo el mismo proceso, de hecho yo creo que el granuloma facial es una cosa y IgG4 relacionados y fibrosis angiocéntrica eosinofílica es otro. Pero tenemos algunos casos, mi padre tiene un caso muy bonito, que no lo voy a mostrar hoy, de una paciente que tiene un granuloma facial a sus 40 años y después consulta a los 70 años con lesiones en el tracto, en el paladar y en el tracto respiratorio superior que muestran la misma histología y que se interpretaron como esta fibrosis angiocéntrica eosinofílica de Mario Armando Luna. No está tan claro el tema de que no tengan vasculitis como tampoco está claro que tengan vasculitis. Yo lo que sí tengo claro es que está esa catáfila o esa fibrosis perivascular que se interpretan, y Andrew Carson lo interpretaba como una forma evolutiva crónica de una vasculitis. Pero claro, hacer la película para atrás no es del todo fácil, ¿no? El doctor Enrique Elbaiza dice, ¿qué opinión tienes con respecto a la vasculitis de mediano calibre en cuanto a la diferencial de poliarteritis nodosa versus tromboflebitis superficial? Es que entró un poco tarde. Sí hablaste de eso. Vamos a aclarar. Sí. Bueno, a ver, tal vez la pregunta que yo le agrego a la pregunta es ¿cuántas PAN diagnostiqué a lo largo de mi vida y mi padre antes también que a lo mejor no eran PAN? Esas PAN cutáneas sin afectación sistémica, sin la mononeuritis múltiple o lo clásico que se describe para las PAN sistémicas. Y me dice, bueno, ¿estamos seguros que es una PAN? ¿No será una tromboflebitis y el paciente no tiene otras alteraciones? Bueno, puede ser. Pero hay que hacer BBG o orseína, hay que hacer más fibra elástica. El tema es que hay que tener un buen técnico para que las haga. No es fácil la técnica. Dice, exacto, saber tu experiencia, a eso me refería, no a que le explicaras otra vez todo. Rafael Sierra dice, vasculitis linfocítica, ¿vemos alteración en la pared vascular? ¿Es pregunta o es comentario, Rafael? A ver si nos contesta. Creo que es pregunta. Sí. Porque esas son las preguntas mías, en realidad. Es pregunta. Yo le doblo la pregunta, porque yo en la vasculitis linfocítica no veo habitualmente alteración en la pared vascular. Entonces me pregunto si debemos hablar de vasculitis linfocítica, porque cuando uno hace una pregunta en las reuniones de piel, bueno, el pleba tiene vasculitis, y empiezan, sí, tiene vasculitis. Yo nunca vi pleba con vasculitis.
Ahora, yo sí vi lo que ven los demás. Veo que hay un infiltrado muy denso de linfocitos alrededor de un vaso, pero no veo el daño vascular, lo cual no quiere decir que no esté. O sea, no sé si hay vasculitis linfocítica. Sí veo esos infiltrados densos en los vasos, que son los que se ven en el pleba, todos los vemos lo mismo, y que yo diagnostico pleba, lo importante es pleba, bien. Ahora, ¿eso es una vasculitis linfocitaria? Ackermann decía que no. Ackermann no creía en la vasculitis linfocitaria, directamente. Otros autores son un poco más cautos. Yo era muy ackermanniano al principio, no aceptaba la vasculitis en el pleba. Sí lo que ven todos, o sea, eso lo aceptaba, pero no lo considero vasculitis. Hoy soy un poco más cauto, o sea, puedo llegar con un par de cervezas, puedo discutir el tema. O sea, creo que sí. Y ahí el doctor Restrepo pregunta, entonces no existe la vasculitis linfocítica. Bueno, Ackermann decía que no. Bernie Ackermann, ¿no? Estamos hablando de Ackermann de piel, ¿sí? Y los mismos comentarios tienes de Elizabeth Boll y de Juan K. Díez de Medina. Y para terminar, dice Enrique Elbaiza, es que puede existir, pero no es fácil confirmarla por la dificultad de inferir la destrucción del linfocito cerca del vaso. Excelentísimo. Muchísimas gracias, doctora Eneida Cedeño. Si puede cerrar su micrófono. Yo se lo he cerrado un par de veces, pero me lo vuelve a prender. Gracias, Gabriel. Y vamos ahora sí a la clínica por parte de la doctora Maru Macei. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, todo perfecto. Buenas tardes para todos, una alegría estar acá compartiendo este rato con ustedes, una alegría haber trabajado con Gabriel para presentarles esto sobre vasculitis. Y nuestra idea es ahora acercar todo lo que Gabriel estuvo hablando a la práctica clínica diaria, ¿no? al consultorio. Entonces, para empezar, espérenme que... Ahí. Vamos a hablar entonces del manejo práctico de las vasculitis, y en particular vamos a ir al escenario clínico más frecuente en la práctica dermatológica. Es imposible también pensar en todas las vasculitis desde la parte clínica, pero vamos a ir a lo que nosotros por lejos vemos más en el contexto de la vasculitis, que es este cuadro, ¿no? Un paciente que llega con estas lesiones purpúricas. Entonces esta paciente era una paciente de sexo femenino, de 71 años, era diabética, había cursado un cuadro respiratorio, por lo que se encontraba en tratamiento con amoxicilina, y la paciente se presentaba con buen estado general y sin fiebre. El objetivo de esta parte de la charla es responder estas 4 preguntas básicas, y una de las cuales era la pregunta que hacía el doctor que Gabriel me pasó, sobre la inmunofluorescencia directa. Las preguntas que vamos a intentar responder es si siempre tenemos que hacer una biopsia para el diagnóstico de vasculitis, si siempre tenemos que hacer una inmunofluorescencia directa en el mismo contexto, qué exámenes de laboratorio iniciales es racional solicitar, y qué tratamiento inicial es racional solicitar. Entonces vamos a empezar con la pregunta 1. Siempre que estamos encarando un paciente que nos impresiona que tiene una vasculitis, ¿es necesario hacer una biopsia? Entonces volvemos a nuestra paciente, nos planteamos si esto es vasculitis o no. Son lesiones que son purpúricas, ya le pasamos el dedo, vimos que no se borraban. Lo que viene a continuación es, ¿esto es un púrpura palpable o no? Clínicamente es muy fácil, teóricamente es muy fácil la distinción de, bueno, si es un púrpura que se palpa es una vasculitis, si no se palpa no es una vasculitis. Y esto no es tan fácil, se palpa o no se palpa, pueden estar media hora los residentes, que unos dicen que sí, que otros dicen que no. De hecho, a mí me gusta esta solicitud que hicieron de una biopsia, de esta misma paciente era la solicitud, que describen la lesión, pápulas de color castaño, ¿verdad? 2 de ellas palpables, o sea, de todas esas lesiones que tenía la paciente, encontraron que 2 eran palpables. Entonces es algo teóricamente muy fácil, pero clínicamente mucho más difícil. Por otro lado, además de ese problema, tenemos el otro asunto de la pseudovasculitis, que Gabriel nos acaba de explicar tan detalladamente. El planteo clínico de vasculitis puede confundirse con muchas pseudovasculitis. A mí me gusta mucho este trabajo en el que está el doctor Billings, que en realidad lo vamos a retomar varias veces porque tiene muchos aspectos que son muy, muy buenos para discutir, pero uno de los que a mí más me impactó, aunque no era el objetivo del artículo, era que un grupo de dermatólogos bien entrenados, como son de un hospital en Cleveland,
de un grupo de pacientes en los que se planteaba vasculitis, solamente el 40% terminó siendo una vasculitis cuando lo confirmaron por la histopatología. O sea que el 60% de los casos ellos pensaban que eran vasculitis y sin embargo no era. Entonces, con toda esta evidencia que les he estado mostrando, la respuesta a siempre hacer biopsia para el diagnóstico de vasculitis es sí, definitivamente tenemos que hacer una biopsia cuando tenemos un planteo de vasculitis, porque no es fácil definir clínicamente un púrpura palpable, porque los diagnósticos diferenciales son múltiples. Hay una extensa lista de pseudovasculitis. Así que ahí tenemos respondida la pregunta número 1. Vamos a pasar a la segunda, la que había sido una de las consultas. ¿Siempre tenemos que hacer una inmunofluorescencia directa para el diagnóstico de vasculitis? En realidad, para el diagnóstico de vasculitis en sí, no, porque sabemos que el diagnóstico lo vamos a obtener por la hematoxilina y eosina. Ya Gabriel nos mostró con mucho detalle todos los elementos que nos llevan a hacer el diagnóstico de una vasculitis. Además, otra cosa, si nosotros tenemos una inmunofluorescencia directa positiva, con depósitos en paredes vasculares, tampoco es que eso sea diagnóstico de vasculitis. De hecho, hay muchas otras situaciones en las que podemos tener una inmunofluorescencia directa positiva, como son, por ejemplo, procesos vasooclusivos, el eritema nodoso, dermatitis por estasis, incluso el alcoholismo y la cirrosis puede determinar una inmunofluorescencia directa positiva. Entonces, si estamos con esta paciente, que vamos a suponer que le hicimos la biopsia, que confirmamos la vasculitis, la paciente no presenta ningún signo ni síntoma sistémico y viene a un examen de laboratorio normal. Nosotros tenemos que pensar que esta paciente puede tener dos cosas. Una es una vasculitis cutánea leucocitoclástica, pero lo otro que la paciente puede tener es una vasculitis AIGA, que clínicamente puede presentarse así, pero en la vasculitis AIGA en 6 meses puede agregar el compromiso sistémico y el que más nos importa es el renal. No hay manera de diferenciarlo. La única manera es por la inmunofluorescencia directa. Entonces, como para tener en cuenta recordar cómo se ve clínicamente la vasculitis a inmunoglobulina A, es más frecuente en niños, pero también puede verse en adultos, se ve como un púrpura de miembros inferiores, en 1/3 de los casos puede comprometer tronco y miembros superiores, y puede tener compromiso articular, renal y gastrointestinal. En general las manifestaciones cutáneas son las primeras en aparecer, y el compromiso sistémico puede aparecer después, que era un poco lo que estábamos hablando, puede ser en días, pero recuerden que también semanas o incluso meses. Y en adultos no hay una correlación entre la presentación inicial y el pronóstico renal a largo plazo, o sea que puede tener solamente un púrpura palpable ahora, hacer el compromiso renal unos meses después y terminar con una insuficiencia renal. La vasculitis cutánea leucocitoclástica se puede presentar al inicio igual, con este púrpura palpable en áreas de clive, puede verse ampollas y áreas necróticas pequeñas, puede tener fiebre, artralgias, va a tener generalmente, frecuentemente, un antecedente de fármaco o infecciones, no va a tener compromiso sistémico, pero estas lesiones van a ser autorresolutivas en 3 o 4 semanas, y eso tenemos que acordarnos siempre, que en 3 o 4 semanas una vasculitis leucocitoclástica se va a autorresolver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que una vasculitis cutánea leucocitoclástica puede presentarse en forma idéntica a una vasculitis de inmunoglobulina A, pero que todavía no agregó el compromiso sistémico, que la manera de diferenciarlas es mediante una inmunofluorescencia directa positiva a inmunoglobulina A, y por lo tanto, la importancia de la inmunofluorescencia directa no es tanto para el diagnóstico, o sea, no es para el diagnóstico de vasculitis, pero sí para definir el subtipo, para ver si, sobre todo nos importa si es una IgA positiva. Maru. Sí. Rodrigo te pregunta y comenta, ¿el hecho de no ver vasculitis en una biopsia descarta de plano la vasculitis? Y dice que probablemente Gabriel ya había explicado eso, pero él llegó tarde. Sí, exactamente, bueno, pero le podemos explicar. Bueno, una cosa muy importante es el tiempo de evolución que tienen las lesiones. No es para nada fácil encontrar esa lesión de menos de 24 o 48 horas. A veces clínicamente no es fácil, y si le hacemos caso al paciente, menos fácil todavía. Así que no es que la descarte, pero es que sí la podemos confirmar si lo tenemos en la biopsia. Lo otro ¿alguna otra pregunta, Marce? No, Maru, todavía aquí, todavía nada. Lo otro que tenemos que tener en cuenta, que si nosotros tenemos una vasculitis que tiene una inmunofluorescencia directa positiva a inmunoglobulina A, no quiere decir que estamos frente a un ex-Schönlein. No en el 100% de los casos lo tiene que ser, porque también, por ejemplo, una vasculitis leucocitoclástica secundaria a drogas
puede tener IgA positivo, pero lo que sí nos obliga es a controlar mucho más de cerca al paciente, sobre todo controlar el polo renal, exámenes de orina a repetición en los primeros 6 meses después del diagnóstico. Maru, Sí. pregunta Elizabeth, ¿qué tan frecuente en las vasculitis por IgA, qué tan frecuente es la vasculitis por IgA en adultos? Bueno, los casos en adultos son menos frecuentes que en niños, pero también lo podemos ver, hablamos un poquito de eso también más adelante. Y, por ejemplo, les podemos contar, bueno, también les estoy contando un poco de la presentación, pero en una muestra de 50 vasculitis que nosotros tuvimos 6 o 7 a inmunoglobulina A, y es más o menos la relación que se puede ver. En mi hospital es un hospital de adultos, ¿no? ¿Seguimos? Sí, Maru. Otra pelea que tenemos cuando estamos encarando esto de las vasculitis y vamos a hacer una inmunofluorescencia directa, es si lo vamos a hacer de la piel lesional, o sea, vamos a buscar una lesión purpúrica, o vamos a ir a la piel perilesional, vamos a biopsiar al lado. Eso viene un poco arrastrado también por las enfermedades ampollares, que nosotros ahí lo tenemos bien claro, es al lado, no en la lesión, sino perilesional. Y bueno, eso también genera grandes peleas en el consultorio cuando hay residentes. Y hay un trabajo sobre esto, y en realidad cualquiera de las dos tomas nos van a servir, tanto de la piel lesional como de la piel perilesional, sirve porque en las dos van a ser positivas, pero la piel perilesional es mejor, porque se ven mejor los depósitos. Así que si tienen esa discusión y se acuerdan, vayan a la piel lesional, pero si se entreveran y van a la perilesional, no importa, también les va a dar positivo. Este trabajo que les vengo nombrando desde hoy tiene otro punto que a mí me parece muy importante, y es que nosotros cuando vemos un paciente que estamos planteando una vasculitis, le vamos a hacer una biopsia para hematoxilina y eosina y una para inmunofluorescencia directa. Hacemos las dos muestras y las procesamos. Sin embargo, acabamos de ver que el 60% de los casos en este trabajo no era vasculitis. Entonces, en este estudio lo que hicieron fue calcular cuántas inmunofluorescencias directas se hicieron en biopsias que al final no había que hacerlas, porque no eran de vasculitis, y el costo que eso llevó al hospital. Entonces fueron un gasto de $61.200 por hacer inmunofluorescencia directas en biopsias que clínicamente se planteó vasculitis, y con la hematoxilina y eosina ya se había descartado. Lo que estos autores proponen es hacer las dos tomas, colocar una en suero, otra en formol, procesarla de formol, una vez que se confirma la vasculitis, procesar la inmunofluorescencia directa, y no las dos al mismo tiempo, como para cuidar los recursos. Entonces, a la pregunta, ¿siempre hacer inmunofluorescencia directa para el diagnóstico de vasculitis? La respuesta es sí, siempre tenemos que hacer, pero no para el diagnóstico, sino para despistar una vasculitis a IgA, que puede presentarse inicialmente igual que una vasculitis cutánea leucocitoclástica. Se recomienda realizarla de la piel lesional y procesarla una vez que se haya confirmado el diagnóstico por histopatología. Tienes un comentario, Maru, de la autora o del doctor Delis Cárabes. En esos casos, cuando una vasculitis es solo cutánea y se comprueba con la biopsia, pero sin inmunofluorescencia, y a los 6 meses tiene afección sistémica, por ejemplo, renal, ¿se debe tomar una biopsia cutánea nuevamente o se tendría que tomar del órgano choque o afectado? Y bueno, sí, ahí eso se va a discutir según la situación de cada paciente. A nosotros nos pasa que muchas veces los nefrólogos nos piden hacer el esfuerzo de hacerlo en la piel, y bueno, y si no da, van al riñón, para no ir a hacer la biopsia de riñón primero, que es más agresivo. Listo, gracias, Mar. Bueno, entonces, seguimos ahora con la pregunta número 3, que es: ¿qué exámenes de laboratorio iniciales es racional solicitar? Tenemos nuestra paciente que llegó, consultó por su púrpura, que al final era palpable. Los que nos pasa a nosotros en general, sobre todo cuando llegan a emergencia y se encuentran con un médico general o alguien que está haciendo medicina interna, es que ellos dicen, bueno, esto es una vasculitis clínicamente, ellos no le hacen biopsia en general, y enseguida piensan en toda la lista de la clasificación de las vasculitis, y piensan en paraclínica destinada a descartar ese tipo de vasculitis en general, sin basarse en la clínica que están viendo. Entonces, todos los pacientes
que salen de la emergencia con una vasculitis cutánea leucocitoclástica, lo más probable, como es nuestro caso, le piden hemograma, glicemia, función renal, hepatograma, examen de orina, y también ANA, ANCA y complemento. No hay paciente que no salga con esos pedidos de la emergencia, y eso es un costo muy importante también, porque son exámenes de laboratorio caros y más caros todavía porque son desde la emergencia. Entonces, en realidad, ¿cómo es que nosotros tendríamos que razonar este tipo de pacientes? Primero, bueno, ya vimos, ¿será una vasculitis o no? Hacemos la biopsia, y después tenemos que pensar, ¿esta es una vasculitis que tiene elementos que nos hagan sospechar un compromiso sistémico y una forma diferente a una vasculitis cutánea leucocitoclástica, o es un cuadro que mi primer planteo por frecuencia y porque no tiene nada sistémico es una vasculitis cutánea leucocitoclástica y la voy a estudiar de esa manera? Porque de hecho, lo que nos pasa también es que el paciente sale de la emergencia con todos esos exámenes, algunos resultados los tiene enseguida, otros demoran un poco, y nosotros en Policlínica de Dermatología lo controlamos 10, 15 días después, y ya no tiene nada, y viene con ANCA, ANA, todo, en un paciente que ya no tiene nada, porque sabemos que estos cuadros tienden a remitir en ese periodo espontáneamente. Entonces, lo que nosotros proponemos es seguir a Micheletti, es el que ha impuesto un poco esto de pensar en signos de alarma cuando nosotros estamos frente a un cuadro de un púrpura palpable, fundamentalmente de miembros inferiores. Entonces, ¿qué son los signos de alarma? Bueno, nosotros frente a estos pacientes lo que tenemos que hacer es empezar a pensar, ¿este paciente tiene algún elemento que me hace pensar en una vasculitis de mediano vaso, por ejemplo? Y ahí le vamos a buscar lo que Gabriel nos estaba contando hoy: nódulos subcutáneos, fibrosis reticular y púrpura retiforme, ampollas hemorrágicas, necrosis y ampollas de mayor tamaño. A mí me encanta este esquema que es de Micheletti, que explica un poco cuál es la clínica de de las vasculitis de pequeños vasos y cuál es la clínica de la vasculitis de vasos más grandes. Y serían como las lesiones que surgen a partir del problema en el pequeño vaso, que ese vaso se ocluye, y además de dar el púrpura, también puede dar necrosis y puede dar ampollas, porque a veces zonas de necrosis hacen pensar a los médicos internistas, sobre todo, o a los residentes, que eso ya no puede ser una vasculitis de pequeño vaso porque hay necrosis. Una necrosis pequeña, una ampolla pequeña, puede salir de la obstrucción de un pequeño vaso. Es un asunto de tamaño. Una área necrótica grande va a salir, como muestra en el esquema, de una oclusión más abajo, pero igual ampollas y úlceras pequeñas se pueden ver en lesiones de vasculitis de pequeños vasos. Entonces, si nosotros no encontramos ningún elemento de vasculitis de mediano vaso, lo otro que tenemos que pensar es si hay signos y síntomas que nos pueden hacer sospechar una vasculitis diferente a una vasculitis leucocitoclástica en cuanto a síntomas sistémicos. O sea, si tiene fiebre, si tiene artritis, hay que tener en cuenta, igual que la vasculitis leucocitoclástica, tiene fiebre y puede tener dolor articular, no tanto artritis como artralgias. Artralgias sí pueden tener. Si el paciente tiene pérdida de peso, mialgia, dolor abdominal, hemorragia digestiva, algún tipo de debilidad, eso ya nos aleja, es un signo de alarma cualquiera de estos elementos que nos aleja del razonamiento de que ese paciente lo más probable es que tenga una vasculitis cutánea leucocitoclástica. Lo otro que tenemos que pensar frente a un paciente de este tipo es ver si hay elementos que nos hagan sospechar una vasculitis ANCA positiva. O sea, ¿cuándo vamos a pedir un ANCA? Cuando tiene elementos clínicos que nos hacen pensar en una vasculitis ANCA positiva. Nosotros sabemos que estas son las vasculitis ANCA positivas: la poliangeitis microscópica, la granulomatosis con poliangeitis y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Entonces, la poliangeitis microscópica, la piel va a presentar un púrpura palpable, o sea que podría presentarse como la paciente nuestra, la que estamos viendo desde el principio, pero es un paciente que tiene importantes síntomas generales y va a tener compromiso renal y pulmonar, o sea que en una paraclínica básica eso va a aparecer. En una granulomatosis con poliangeitis, sabemos que se caracteriza por la tríada de vasculitis sistémica, de inflamación granulomatosa del tracto respiratorio superior e inferior, entonces son características la presencia de zonas de necrosis o de úlceras a nivel del sistema respiratorio, y lo otro es la glomerulonefritis, ¿no? O sea, en un examen de orina vamos a tener un signo de alarma que nos va a hacer encarar a este paciente de otra manera y vamos a pedirle ANCA. Y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, ya vamos a tener historia de asma, eosinofilia, que son signos de alarma. Entonces, sabiendo cómo se presentan las vasculitis ANCA positivas, no parece lógico que nuestro paciente, que solo tenía un púrpura de miembros inferiores y un poco en el tronco, pensemos que es una ANCA positiva y que le pidamos ANCA. Es lo que nosotros hacemos, es frente a un cuadro con sospecha
clínica de vasculitis ANCA positiva, le pedimos, pero no a todos. Maru. Sí. Tienes acá ya unos comentarios. El examen general de orina, dice Juanca Díez de Medina, es vital y el sedimento más aún. Células epiteliales en sedimento son igual a inflamación y por lo tanto habla de lesión tubular. Si hay cilindros hay necrosis. Lo cual apoya a la doctora Elizabeth Boll. Y luego por acá el doctor Poletti dice, ante la sospecha de cocainomanía, ¿cuál es el tipo de vasculitis más comúnmente detectada? ¿Lo ve usted frecuentemente en Uruguay? Hemos visto algunas vasculitis por levamisol, no muchas, algunas sí, sabemos que estas son ANCA positivas, sabemos que tienen una clínica también muy característica, que es estas zonas necróticas en las zonas sacrales, las orejas, ¿no? Es como lo más característico, y la nariz. Tampoco es el cuadro clásico de un púrpura de miembros inferiores, ¿no? ¿Alguna otra cosa? Sí. Dice la doctora Elizabeth Boll, los internistas, con el perdón de los internistas, le piden ANCA a todas las vasculitis. Y por acá dice Juanca Díez de Medina, en realidad no es por la cocaína, es por el levamisol y son ANCA positivos, en relación a la pregunta que hacía el doctor Poletti. Y prácticamente nada más, Maru. Bueno, entonces teniendo en cuenta, en cuanto a ANCA, pensando en ANCA, hay que tener claro que no es indispensable ni suficiente para el diagnóstico de vasculitis ANCA positiva, ya que los ANCA también pueden ser positivos en infecciones, HIV, tuberculosis, endocarditis, bueno, acá tenemos al levamisol. Entonces siempre tenemos que interpretar ANCA en el contexto clínico, no hay que pedir ANCA a todo púrpura de miembros inferiores. Este es un estudio que también me gusta mucho porque evaluaron la pertinencia de la solicitud de ANCA en un grupo de pacientes y vieron que de casi 6.000 solicitudes de ANCA, solo el 28% revisando las historias tenía una indicación clínica y solo el 17% fueron positivas. O sea que, como dice la doctora Boll, no solo acá en Latinoamérica, en todo el mundo uno parece que se pide ANCA mucho más de lo que realmente hay que pedirle. Entonces, ¿cómo contestamos esta pregunta? ¿Qué exámenes del laboratorio iniciales es racional solicitar? No existe una paraclínica estándar. Lo que sí podemos hacer es, frente a un paciente con un púrpura palpable de miembros inferiores, ver si estamos frente a signos de alarma o no. Si no tenemos signos de alarma, sabemos que lo más probable es que sea una vasculitis leucocitoclástica, y entonces lo que tenemos que hacer es pedir examen de orina, y lo puse con mayúscula porque, como dice el doctor Carlos Díez de Medina, si podemos pedir solo un examen en un paciente que estamos enfrentando con una vasculitis, sin duda es el examen de orina. Y bueno, y después valoración general, ¿no? Hemograma, hepatograma, eso, valoración, las rutinas de laboratorio, eso también siempre es importante para descartar alteraciones básicas grandes, ¿no? Y si el paciente tiene alguno de los signos de alarma que estuvimos viendo, bueno, ahí va a depender de cada cuadro clínico la paraclínica que vamos a pedir, pero en realidad el 90% de los casos estamos enfrentando pacientes que no tienen signos de alarma. Nosotros tenemos un estudio que hicimos en nuestro hospital, lo hizo la doctora Kucher para su monografía de graduación, era un poco lo que les contaba hoy, de 50 vasculitis, que revisó, 43 eran leucocitoclásticas y 7 eran IgA, y tuvimos una granulomatosis con poliangeitis, y lo que ella hizo fue un estudio sobre todo económico. En realidad ella vio que el gasto promedio inicial de cada paciente era de $800, y si hubiera seguido el protocolo sin signos de alarma o con signos de alarma, el gasto por paciente hubiera sido de $50, y eso no hubiera repercutido en el diagnóstico final de los pacientes, porque las IgA las hubiéramos captado todos, porque la inmunofluorescencia directa siempre la vamos a hacer, y la granulomatosis con poliangeitis tenía un montón de signos de alarma, o sea que a esa sí la estudiamos. A mí me pareció como muy descriptivo en cuanto a la cantidad de dinero que gastamos con lo que necesitamos cuidarlo en todos lados, y sobre todo en nuestro país. Bueno, entonces, enfoque de vasculitis según los signos de alarma es un estudio racional de vasculitis que nos implica no realizar estudios excesivos cuando no se aplican al cuadro clínico, pero tenemos que tener cuidado de no caer en lo contrario, de subdiagnosticar vasculitis sistémicas por no pedirle, por estar con esta cabeza de, bueno, no hay que pedir en exceso, ¿no? Y eso, la diferencia de eso la tenemos con una buena historia clínica y con un buen examen físico. Entonces, ¿qué paraclínica inicial es racional solicitar?
no hay una paraclínica estándar. Cuando estamos pensando en una vasculitis leucocitoclástica sin signos de alarma, examen de orina, hemograma, glicemia, hepatograma, y con signos de alarma según el caso. Y para terminar, un poquito nomás sobre tratamiento. ¿Qué tratamiento inicial es racional indicar en un paciente como el que estamos viendo? Tenemos que tener en cuenta que una vez que descartamos el compromiso sistémico, el manejo de la vasculitis cutánea leucocitoclástica tiene que centrarse en el manejo de los síntomas. Ya vimos estos casos, la mayoría de las veces son autolimitados, así que realmente no tiene indicación hacer un tratamiento inmunosupresor sistémico. Si tenemos algún desencadenante lo vamos a tratar, si hay alguna infección como desencadenante, claro que la vamos a tratar. Y una cosa que es muy importante es que hay que evitar estar de pie por periodos prolongados, porque esto implica que un paciente que llega con estos cuadros, lo que hay que hacer es certificarlo, no puede ir a trabajar por lo menos 2 semanas, y eso a veces es lo más complicado, no es más fácil darle prednisona a veces a los pacientes, pero lo más importante es el reposo. Y bueno, también la elastocompresión, y podemos hacer corticoides tópicos, sobre todo para mejorar la sintomatología si hay ardor o prurito. Obviamente esto no va a evitar la aparición de nuevas lesiones. El tratamiento sistémico de una vasculitis leucocitoclástica lo vamos a plantear si tenemos un caso severo, o es recurrente, o se prolonga más allá de unas pocas semanas, y también si el paciente está muy incómodo, o si hay un impacto psicosocial importante. Y no hay buenos trabajos sobre tratamientos sistémicos en vasculitis. La mejor evidencia va para estas dos opciones, para la colchicina y la dapsona. Y si con una sola de las drogas no funciona, podemos combinar las dos. Yo no sé cómo es en los países de ustedes, pero en nuestros países todos los pacientes se van con prednisona de la puerta de emergencia. Y en realidad hay que tener en cuenta que los corticoides sistémicos solamente los vamos a recomendar en casos que hay lesiones necróticas severas. Y tenemos que bajarlo muy lentamente las dosis, porque si no puede haber un rebote importante. Y sí tenemos algunos pacientes que nos ha costado, o sea, vienen derivados desde medicina con cuadros prolongados de vasculitis, y es porque han hecho tratamientos prolongados con corticoides. Y bueno, y después para casos refractarios, azatioprina, metotrexate y otros inmunosupresores. Entonces la pregunta 4, ¿qué tratamiento inicial es racional indicar? Tratamiento sintomático. En los casos severos o prolongados podemos hacer colchicina o dapsona, y solo si hay lesiones necróticas vamos a plantear corticoides sistémicos. Y se requiere evidencia de mayor calidad para el manejo de las vasculitis. Entonces, para terminar, las conclusiones sobre el manejo de las vasculitis leucocitoclásticas: siempre tenemos que solicitar una biopsia para el diagnóstico, siempre inmunofluorescencia directa, ya que el depósito de inmunoglobulina A va a pautar el seguimiento del paciente. Si no hay signos de alarma, vamos a solicitar examen de orina y rutinas básicas, y tenemos que hacer un tratamiento sintomático. Muchas gracias. Excelente, Maru. Tienes por acá, además de felicitaciones, la doctora Elizabeth Boll se tuvo que ir y te felicita. Pregunta la doctora Yamile Corredoira, es una cuestión etimológica, más bien es la o el púrpura, y es angeitis o angitis. ¿Quién me ayuda con esa? No tengo la respuesta etimológica al asunto. Yo tampoco. Creo que yo digo siempre angeitis, pero no sé si estoy diciendo bien o mal, eso no lo tengo en claro. Y la otra, ¿cuál era? Para mí es púrpura, lo tengo como femenino, pero puedo... Porfonía es angeitis, dicen acá Juan Carlos Garcés. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Lo de púrpura siempre lo mencioné como algo género femenino, pero también hay algunos que dicen que la palabra enzimas, las enzimas, son los enzimos, pero no. Me suena muy feo también, pero bueno, nada, hay que recurrir al diccionario. Todo tuyo, Yamile, eso te toca, hacer la revisión etimológica y contarnos para la próxima sesión de Cuerda Piel. Y lo de angeitis también va en discusión con vasculitis, porque apuntan a lo mismo. Lo que pasa es que vasculitis es un sufijo que es en latín y el prefijo es en latín, o sea, hay concordancia de raíces. En cambio, angeitis, angio viene de griego, y el itis final es latín, o sea que ahí hay cierta discordancia. Esto no es que yo me sea muy dedicado al tema, pero mi padre siempre insistía con esto. Los puristas de la lengua prefieren hablar siempre de vasculitis contra angeitis.
El tema es que hay entidades que han sido descritas y los nombres originales son como angeitis, ¿no? O arteritis, angeitis y demás. Entonces es difícil de cambiar también la... Es como no decir Wegener. O sea, ya no hay que mencionarlo más, pero el nombre que propusieron alternativo es mucho más largo, con lo cual es difícil de no mencionarlo, ¿no? Por aquí hay una pregunta de la doctora Julia Mesa. Buenas tardes, en mi ciudad no hay facilidad de realizar inmunofluorescencia, nos toca enviarla a otra ciudad con procesamientos y lecturas de días de después, con lo que afecta la interpretación. En ese caso nos tenemos que confiar en los paraclínicos parcial de orina, creatinina, boom. En caso de vasculitis por IgA, diagnosticarla temprano antes del efecto renal tiene implicación terapéutica o el tratamiento para nefritis solo se haría cuando esta aparece clínicamente. Muchas gracias. Y de ahí en fuera, muchas felicitaciones y la etimología de la básculo, que es griego, dice Juan Carlos. Sí, en el caso de que no podemos hacer inmunofluorescencia directa, nos toca seguir a los pacientes, sobre todo con examen de orina, pedir regularmente examen de orina, y el tratamiento no preventivo, una vez que aparece el toque renal es que lo vamos a tratar. Yo nada más agregaría una cosa, que hay un artículo muy interesante para la toma de la biopsia, que las lesiones petequiales es muy difícil que salgan la vasculitis, y en las lesiones que tienen como un velo medio gris azuloso, que le llaman de blue-gray blotch, es mucho mejor encontrar la positividad o la verdadera necrosis fibrinoide. Entonces ahora pues que nos ayudamos con la dermatoscopía prácticamente pues para todas las lesiones. Considerarlo también en caso de las vasculitis, como decías, Maru, es muy difícil decir cuál es púrpura palpable y cuál no, cuál se palpa y cuál no. Pues bueno, si no se puede palpar ninguna, pues puede llegarse a utilizar, ¿no?, en aquellas lesiones más evidentes, ¿no?, con este aspecto como azuloso, la dermatoscopía, y de ahí tomar la biopsia de preferencia, como dice el doctor Gabriel Casas, incisional, más que por rasurado o punch de 2 milímetros, ¿no?, que sean considerados con la patología, ¿no? Y por acá dice Minsal Gonzalo de Toro, es que te conectaste con otra cosa. Para todos los que no tienen solución de Michelle, hay un artículo interesante de colocar la biopsia en miel para el transporte. Caray, eso yo sí no me lo sabía. ¿Ustedes? No, yo de la miel no. Pero sí recalcar que la fluorescencia suele ser bastante noble. Nosotros acá en Buenos Aires hemos recibido biopsias de riñón, por ejemplo, para fluorescencia desde Salta. Eso implica un vuelo, en un vuelo de línea de la muestra, no menos de 5 o 6 horas. Le ponían hielo común, llegaba todo derretido y, digamos, sin refrigerar prácticamente. Y daban hermosas la fluorescencia de todas maneras. No quiero decir que sea un mito, pero siempre es mejor obviamente conservarla, pero es una técnica bastante noble. Lo mismo la conservación en heladera de la muestra. Después nosotros hemos sacado muestras de la heladera un mes después y todavía muestran fluorescencia. Mucho menor que al principio, pero se siguen viendo para revisar el caso para foto y demás. Dice Juan Carlos Garcés que nos cuenta que la solución de Michelle es bastante barata y la venden por Amazon libre. Bueno, pues para que lo compren por ahí, ¿no? Y si no, solución salina y frío también es la otra opción. Bueno, si no hay más nada de comentarios, muchísimas gracias, Gabriel, Maru. Fue una conferencia impecable con una solución de todas las dudas que usualmente tenemos con vasculitis, desde el tamaño, los infiltrados y qué hacer, ¿no?, con el paciente que llega con estas manifestaciones. Fue maravillosa. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o algo? ¿Quiere prender su micrófono? Gonzalo puso el link del artículo de miel comparado con el Beno Michel, ¿sí? Yo ya me lo estoy bajando aquí. Así, para revisar un poco el tema, que es muy interesante eso. Claro, bastante interesante. Si alguien más quiere decir algo o de menos aparecer en la foto del final, que ya nos vamos a despedir para vernos dentro de 8 días, no se olviden. Dentro de 8 días estamos con el doctor Philip McKee a las 8 de la mañana. 8 de la mañana, no se les olvide, próximo miércoles voy a intentar mandarles la liga ahora desde antes, vamos a hacerle promoción.
Él está muy emocionado, está contento de participar de este grupo Cuerda Piel, porque ha participado de otros grupos y demás, pero bueno, ahora se juntó con nosotros también. Entonces, bueno, por acá les tomamos las fotos, todos los que sí quieren salir. Y después de ello tenemos ahora sí, todos felices. Tenemos a la doctora Edu Martínez el 22 y el 29 al doctor Ramos. Por acá hay más fotos, digo, más que han prendido su cámara. Un ratito nada más, su cámara para la foto y la foto del recuerdo de, pues este grupo que ya somos cada 8 días, casi la misma hora, y ya pues estamos como 70, 80 asistentes. Muchísimas gracias a todos. Y nuevamente gracias a Cuerda Piel por hacer este proyecto tan bonito. Y por ahí tenemos otra, probablemente hagamos idea del doctor Gabriel Casas, en honor al doctor Daniel Santa Cruz. Vamos a hacer una revisión de las entidades que describió el doctor Daniel Santa Cruz. Entonces ese va a estar muy, muy chulo, ahora sí que en honor al doctor Dani Santa Cruz, que hizo mucho por la dermatopatología. Y bueno, pues un segundo de silencio, porque ya no podemos tener más minutos, pero un segundo de silencio. Hoy nos enteramos también del fallecimiento del doctor Rosay, entonces, pues en oraciones lo tendremos, ¿no? También un patólogo muy, muy, muy conocido, muy renombrado, que hizo mucho por la patología general. Y por ahí Gabriel tiene unas fotos que a ver si luego nos las comparte también cuando hagamos el simposio honorario al doctor Dani Santa Cruz. Ahí con el homenaje, y la idea fue tuya, Marcela. Yo solamente la tomo y la apoyo y vamos para adelante con eso. ¿Sí? No, yo te quise echar la culpa. Gracias. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Cuídense mucho, lávense las manos, no se toquen la cara y nos vemos dentro de 8 días, 8 de la mañana con el doctor Philip McKee. No hay traducción simultánea, es en inglés, así es que no esperen más que lo mismo, él es adorable. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao.